gobierno nacional. Bueno, otro tema que tenemos en el día de hoy, vinculado con este, económico también, es lo que está pasando con el dólar, que tiene vinculación directa con esto. Lo que está pasando con la provincia de Buenos Aires, la imposibilidad de enfrentar los vencimientos, la alta probabilidad de que se termine en un evento de default, lo que hace inmediatamente es aumentar el riesgo país, el nivel de riesgo país, y generar algunos comportamientos de mercado, como por ejemplo la suba del dólar. A pesar del cepo, las restricciones y todo lo que sabés que hay, ya van 2 jornadas, anteayer y hoy de nuevo, en las cuales el Banco Central tuvo que salir a vender, después de mucho tiempo, porque con el cepo no venía haciéndolo, salir a vender dólares para evitar que suba, y así todo, algunos centavos fue subiendo. Eso, sabés que sí, tiene implicancia directa en tu bolsillo, porque cada vez que sube el dólar impacta sobre los precios. Vos me decís, bueno, pero el dólar oficial que vemos en el banco, en definitiva no se puede comprar y además tiene el impuesto. Bueno, pero ese es el dólar al cual compran los importadores. Todo producto que viene de afuera terminado o todo insumo que utiliza la industria nacional para producir acá, se paga a ese valor de dólar. Si sube ese valor de dólar, tiene traslado inmediato sobre los precios. Por eso esta tensión está ocurriendo. La pregunta que nos hacemos y que en un rato vamos a abordar un poco más es, ¿empieza a haber un golpe de mercado? ¿Hay una estrategia de ciertos sectores del mercado financiero para hacer ruido, movilizar, generar alguna distorsión en el mercado, aprovechando esta situación de vulnerabilidad y de incertidumbre que enfrenta la economía argentina, consecuencia de la herencia recibida en materia de deuda? Bueno, esto vamos a estar hablando en un rato. Otro tema que voy a pedir que me desarrolle acá a Gustavo, y aprovecho y te saludo. Buenas noches, Gustavo. Es los kilómetros de rutas que no se hicieron. ¿De qué se trata? Bueno, el marketing de Cambiemos para la obra pública, realmente un show comunicacional espectacular. Hicieron inauguraciones de 10 kilómetros de ruta, estableciendo que unían un tramo con otro. Lo vamos a profundizar acá, en Hagamos Números. No te pierdas lo que quiso prometer y no hizo Mauricio Macri. Bueno, y hay un tema candente. Ahora en las últimas horas tuvimos novedades, lamentablemente tuvimos novedades porque son trágicas, que provienen desde Rosario. Buenas noches, Néstor, y amplíame un poco más qué es lo que está ocurriendo en Rosario. Buenas noches, Agustín. Ayer a esta hora hablábamos de 13, hoy ya son 17. 17 los muertos en Rosario. Desde que comenzó el año, todos víctimas de una interna del narcotráfico que ahora empieza a conjugarse con el nuevo gobierno, con el combate del nuevo gobierno al narcotráfico. Vamos a intentar describir y desmenuzar qué es lo que está pasando, porque esto lamentablemente no ha terminado. Bueno, quédate ahí porque Néstor Espósito tiene información, vamos a seguirlo de cerca. Es muy grave lo que está ocurriendo en Rosario, asusta, preocupa, es importante seguirlo bien con detenimiento y muy de cerca. Buenas noches, Lourdes, contame de qué se trata esto del mano a mano de Alberto Fernández con el Papa Francisco. Buenas noches, Agustín. Finalmente se confirmó. En las últimas horas Alberto Fernández había dicho que le encantaría tener un encuentro y hoy se confirmó la fecha. Va a ser antes de que termine enero, el 31. Y lo que vemos es el último encuentro que habían tenido. Esto fue en el año 2018 con Celso Amorín, con Ominami, allí en esta cumbre. Pero ahora va a ser mano a mano, cumpliendo todos los protocolos. Y lo cierto es que también hubo un antecedente. ¿Te acordás lo que pasó después de la misa en la Basílica de Luján? Bueno, la primera dama visitó al Papa, le hizo obsequios, entre ellos ese cáliz de la Misa de la Unión, en donde estuvo Alberto Fernández, Mauricio Macri, que generó tanto revuelo y tanta esperanza en esta nueva Argentina. Así que vamos a contarte todo lo que está previsto para el 31 de enero, ese mano a mano, Alberto Fernández y el Papa Francisco. Ahí estarán mano a mano, y mientras tanto el Papa Alberto mano a mano, este intento que está teniendo el presidente Alberto Fernández de incorporar, sumar, dialogar con todos los sectores y cerrar la grieta llegó al radicalismo. ¿Sí? Vamos a decir, ¿cómo la grieta llegó al radicalismo y a través de qué eje? Bueno, de Bolivia. Bolivia, Evo Morales, la presencia de Evo Morales en la Argentina, todo lo que eso implica, sectores que están a favor, sectores que están en contra, el gobierno el ex gobierno argentino de Mauricio Macri, crítico de esta situación, en su momento apoyaron el gobierno que desplazó a Evo Morales en Bolivia. Bueno, en el medio de esto sale un comunicado en el día de hoy de un sector del radicalismo que dice: en Bolivia se produjo un golpe de Estado. ¿Te acordás que hasta hace poco, cuando esto ocurría,
la discusión era, ¿es un golpe de Estado? ¿No es un golpe de Estado? El gobierno de Mauricio Macri decía que no. Bueno, en Bolivia dice, se produjo un golpe de Estado que una vez consumado produjo masacres sobre la población. Evo Morales fue depuesto ilegítimamente. La tradición de la Unión Cívica Radical es el amparo a los perseguidos, por lo tanto, debe ser protegido y ayudado por nuestro país. Bueno, este es el camino correcto, la plena vigencia democrática, etcétera, etcétera, y esto lo firman figuras como Ricardo Alfonsín, Leopoldo Moró, entre otros, como para que identifiques qué ala del radicalismo es de la que estamos hablando, pero lo cierto es que hay una división dentro de el histórico partido, el Partido Radical, en este caso con eje en lo que ocurre en Bolivia después de lo que fue la salida de Evo Morales y la situación de hoy Evo Morales acá en la Argentina. Bueno, quédate acá porque ahora sí te voy a dar más detalles y en un ratito ya arranco y te cuento quiénes son los invitados que tenemos esta noche acá con nosotros, pero quédate que te voy a dar detalles de lo que está ocurriendo con el tema del día de hoy. La deuda de la provincia de Buenos Aires. Acá, en Hagamos Números, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, vamos con los detalles. Te voy a contar por qué el tema del día y el nerviosismo que hay alrededor de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Mirá, vamos a ilustrar rápidamente con estas cuestiones tan simpáticas que vamos desarrollando acá, que tiene que ver con, acá lo vemos al ministro, Axel Kicillof, y el interrogante que nos hacemos, que es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, ¿va a un default o no va a un default? Vamos a ver qué es lo que está pasando para que se entienda. Primero, ¿qué es lo que ocurre atrás de esto? ¿Por qué se dispara esta situación? El día 26 de enero, ahora, dentro de 10 días más o menos, el día 26 de enero hay un vencimiento por 275 millones de dólares que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires. Ayer te dábamos los números, te mostrábamos cuántos vencimientos hay a lo largo de todo el año, que están concentrados sobre todo en el primer semestre, que la deuda mayormente es en dólares, la provincia de Buenos Aires no genera dólares. Bueno, este vencimiento, lo que hoy anunció a través de un comunicado oficial el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que plantea postergarlo hasta el 1 de mayo. Pero te voy a dar un detalle técnico no menor, pero que es importante. Se trata de un bono, un título de deuda, emitido en dólares y bajo legislación internacional. No está emitido bajo legislación argentina, sino con leyes de los Estados Unidos, de Nueva York. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque ¿te acordás cuando Hernán Lacunza anunció una tarde que se reperfilaban, ese término novedoso que apareció en su momento, las letras del tesoro en pesos, en dólares, y que los vencimientos próximos que había no se iban a respetar tal como estaba establecido, sino que se iban a pagar más adelante? En ese momento, una parte a los 60 días, otra a los 90, etc. Bueno, ¿por qué se hizo eso tan fácilmente? Porque esas letras del tesoro, esos instrumentos de deuda, estaban emitidos bajo legislación nacional. Entonces se podía hacer de esa manera. En este caso, con la legislación internacional, no se puede hacerlo tan sencillo, y lo que se está pidiendo, y por eso ahora te voy a explicar de qué se trata, es que los acreedores internacionales acepten voluntariamente este postergamiento en el pago, del 26 de enero al 1 de mayo. ¿Por qué? Mirá, ¿qué pasa si no? Pasemos a la siguiente para entender qué es lo que pasa si no. Esto es lo que pasa si no. ¿Te acordás de estos bichitos? Ayer te los mostramos también cuando hablábamos de deuda y durante mucho tiempo en Argentina hablamos de ellos, los fondos buitre. Estos fondos que aparecen cuando uno de estos eventos de cesación de pagos ocurre en algún país, compran bonos por muy bajo valor y después hacen sus negocios a través de la justicia, etcétera, y cobran millones y miles y cientos de millones después de mucho tiempo, como que ocurrió en Argentina. Bueno, ¿por qué traigo ahora los fondos buitre, que los ves ahí sobrevolando el país? Porque, pasemos a la otra que permite explicar esto, porque ahí lo vemos al ministro Kicillof tratando de combatir con su puño, tratando de cazar a los fondos buitre que pasan volando. ¿Por qué? Porque para evitar
que estos fondos buitre aparezcan el día de mañana, hay algo que existe, que tienen estos bonos que fueron emitidos hace pocos años atrás, que se llama cláusula de acción colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si se logra que el 75% de los tenedores de estos títulos, de los inversores que compraron, cualquiera que nos está mirando en su casa, que está en el exterior, que está en el país, cualquiera que haya decidido ahorrar y comprar este bono, ¿sí?, acepta de manera voluntaria este postergamiento de pago hasta el 1 de mayo, tenés que juntar el 75% para que los fondos buitre no tengan lugar, para que no puedan aparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Si el 75% acepta, el otro 25% que no aceptó, el día de mañana no puede hacer nada. Porque lo que le van a decir es, por la cláusula de acción colectiva, se juntaron las voluntades necesarias, si quedaste afuera, alpiste, perdiste, pero no podés reclamar, vas bajo las mismas condiciones que el resto. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno de la provincia? Abrió la posibilidad de que los inversores comuniquen que aceptan este postergamiento hasta el 22 de enero, hasta 4 días antes que ocurra el pago. ¿Qué es lo que pasa si cuando llega el 22 de enero no se juntan esas voluntades, ese 75% de tenedores de títulos que además están muy atomizados? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que este bono lo tiene un fondo de inversión o 2 o 3 con los cuales vos llamás, te sentás en una mesa y hablás y te pones de acuerdo. Está muy atomizado, está en manos de muchos inversores dispersos alrededor del mundo, con lo cual no es tan sencillo juntar estas voluntades. Si cuando llega el día 22 vos no tenés voluntariamente a todo este 75% aceptando la situación, lo que puede ocurrir es que caigas en default o que la provincia decida pagar de alguna manera, que ahora te voy a explicar la discusión que hay detrás de esto. Bueno, los vencimientos que le dejaron a Kicillof, la carga de la deuda y la concentración en el corto plazo, son los que explican esto que está pasando. Mostrame la siguiente que tenemos mes a mes. Esto te lo mostré ayer en una pasada, pero te lo refresco porque ayer hablábamos de deuda nacional. Esto es mes a mes los vencimientos de deuda que tiene que pagar la provincia de Buenos Aires. Solo en enero, 725 millones de dólares. Solo en junio, por ejemplo, 908 millones de dólares. Ahí tenés todos los meses que completan que en el año se tengan que enfrentar vencimientos por 2.705 millones de dólares. Es un montón. La provincia de Buenos Aires no puede hacer frente a esto y además una provincia que no genera dólares, que genera pesos, ¿sí? Y tiene esta deuda emitida en un 77% en dólares, que aumentó mucho su carga después de lo que fue la devaluación que sufrimos en Argentina durante los últimos años. Fíjate, frente a esta situación, algunas declaraciones que hizo el propio gobernador Axel Kicillof utilizando su cuenta de Twitter, que es importante y destaca muchas de las cosas que estamos hablando. Primero, dice, la deuda se multiplicó en su magnitud cuando se la mide en dólares. Según las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, pasó de 9.362 millones en diciembre de 2015, es decir, cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri, a 11.263 millones de dólares en 2019. O sea, aumentó la carga de la deuda. Pasemos a otro de los tweets, hizo muchos, pero tomamos 3 o 4 para mostrarte acá y graficarte lo más importante. La deuda de la provincia, ¿cómo la dejaron? Es insostenible. Atenti con esta palabra porque esto es lo que está poniendo nervioso a muchos actores del mercado financiero. La declaración en boca del propio gobernador diciendo la deuda de la provincia es insostenible. Es decir, así como está, no se puede pagar. La política de endeudamiento de la gestión anterior se resume así. Mucha más deuda, deuda más cara, deuda en dólares y vencimientos más cortos que recaen en la gestión actual. Uno más de los tweets de Axel Kicillof dice, de esta manera, el peso de la deuda pasó del 6% a casi el 10% del Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. Creció también la relación entre deuda y recursos del 44 al 80%, es decir, el total de la deuda en relación a los recursos que genera la provincia se duplicó, pasó del 44, casi que se duplicó, del 44 al 80%. Y creció la parte del presupuesto para cubrir los intereses del 8 a más del 15%. Concluye el gobernador, un desastre, pone al terminar su tuit. Y por último, uno más que permite ilustrar esto, dice además la provincia produce y recauda en pesos, no en dólares. Algo que te explicaba recién.
La parte de la deuda en moneda extranjera creció del 57 al 82%, así medida en su totalidad en pesos se multiplicó por 5, por eso decimos que la exgobernadora fue la mejor alumna de Macri, concluye el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que está declarando que la deuda, así como está, es impagable, insostenible y está presionando para una reestructuración. Pero te voy a mostrar algo, para terminar el análisis de esto, que permite entender por qué hasta hace una semana atrás el mercado financiero, que busca siempre calmar las aguas y tratar de cobrar los títulos de deuda que tiene en su poder, decía, no, quedémonos tranquilos por el vínculo político que existe, el gobierno nacional le va a dar una asistencia financiera a la provincia para pagar, cosa que se cayó el domingo, cuando el ministro Martín Guzmán dijo, no, esto no va a ocurrir, no va a haber asistencia. ¿Por qué? Uno de los motivos puede ser que si el gobierno nacional decide asistir a la provincia de Buenos Aires, atrás le vengan el resto de las provincias, porque no es la provincia de Buenos Aires la única que tiene problemas de deuda. Mirá esto que tenemos acá, tenemos el gráfico de las provincias, mirá. Estas son todas las provincias de la Argentina. Esta rayita azul que ves acá es la relación de deuda sobre ingresos totales de cada provincia, la deuda sobre todos los ingresos que genera la provincia o que recibe la provincia, en el fin del año 2015. Y el total de la columna roja es ahora. Fíjate que salvo un grupito chiquitito de provincias que tenemos acá, como Formosa, que es el caso más llamativo, Santa Cruz, que mejoraron la situación, es decir, hoy deben menos deuda que en 2015, la carga más baja, el resto de las provincias están en una situación muy complicada y todas aumentaron durante los últimos 4 años de gestión del gobierno de Macri la carga de la deuda. La provincia de Buenos Aires es esta, ni siquiera es la primera en términos de problema. La primera es Jujuy. Después tenés a Chubut, tenés a La Rioja, que aumentó muchísimo su deuda, Mendoza, Río Negro, Córdoba, ¿sí? Entonces, cuidado porque ahí puede estar la explicación de por qué la asistencia del gobierno nacional no llega y acá puede estar la explicación también de un problema que enfrenta la Argentina de acá adelante con la deuda, no solo con la deuda nacional, donde ya hay gestiones con el Fondo Monetario Internacional, donde ya el equipo de Martín Guzmán está hablando con los acreedores privados en términos de deuda nacional, sino también con esta cuestión urgente en la provincia de Buenos Aires y con esto que te estamos mostrando acá, que es la carga de la deuda en el resto de las provincias que se suma al problema de la deuda nacional. Por eso, desde ayer te decíamos, atenti, de acá en adelante de lo que se va a estar hablando en Argentina mientras se intenta reactivar la economía, dinamizar el mercado interno y todo lo que te venimos contando, es de la deuda. Cuidado porque la probabilidad de un evento de default existe y no está muy lejos si esto no se logra ordenar rápidamente. Ya te presento los invitados que tenemos acá esta noche y arrancamos con el análisis de todos estos temas y mucho más acá en Hagamos Números. Dale. Bueno, y acá estamos, no casualmente, en términos geográficos, tengo a mi izquierda al señor Itaí Hackman, que es economista además y diputado nacional. ¿Cómo estás, Itaí? ¿Qué tal, Agustín? Gracias por estar acá esta noche. Para los televidentes estoy a la derecha igual. Claro, bueno, yo hablo de mi perspectiva. Y a mi derecha, tampoco casualmente, o sí, no sé, tengo al señor Agustín Echevarne, economista de, se me va el nombre... Libertad y Progreso. Libertad y Progreso, ahí estamos. Sí. Bueno, te aclaro que el liberalismo está en el centro. Ajá, no bueno, está ya en la empezamos con derecha. un problema. De hecho, el Sí. liberalismo nació en la izquierda. Históricamente el liberalismo nació en la izquierda. ¿Y qué pasó? ¿Se fueron corriendo? No, el liberalismo siempre estuvo en el centro. Sí. Lo que pasa es que hay una confusión ideológica en Argentina fenomenal y la gente no sabe bien lo que pasa. Ajá. Por ejemplo, el tema central que estás hablando es la deuda. Y Sí. yo creo que es un tema muy central de la Argentina que hay que tener en cuenta. A ver, arranquemos. con Para esto. un liberal, Ajá. la deuda es inmoral. Ajá. ¿Por qué es inmoral? Porque son impuestos que le estás cobrando a gente que no está participando en la discusión política, que son nuestros hijos y nuestros nietos. Ujú. Por lo tanto, un liberal está en contra de la deuda. Por ejemplo, es una falacia que está en muchísimos libros que leen todos nuestros chicos en el colegio, en la universidad, en la UBA, en todos lados, que dice el neoliberalismo te genera crisis de deuda, lo cual es absurdo. Porque si vos mirás el neoliberalismo te dicen es el consenso de Washington. ¿Cuál es el número 1 de los puntos del consenso de Washington?
que tenés que tener equilibrio fiscal. Si tenés equilibrio fiscal, la deuda es cero. Por lo tanto, para un neoliberal, un liberal, llamalo como quieras, la deuda tiene que ser cero. O sea, en síntesis podemos decir que desde tu punto de vista el problema en Argentina no es el neoliberalismo, No, sino el es problema la en Argentina falacia. es No, la implementación. El neoliberalismo para mí no existe, es una Bueno. falacia que se utiliza para decir algo que es falso. Y por eso es que lo volvemos a hacer permanentemente, Sí. porque si sacamos los títulos, hablemos de sentido común. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Olvídate, estás a la derecha, a la izquierda, saca la ideología. Dale. ¿Cuál es el problema? El problema es muy simple. El Estado gasta más de lo que le ingresa. Y esa es la generación de la deuda. No es otra cosa. Ahora, ¿quién es el que propone que el Estado gaste más de lo que le ingresa? Los keynesianos. Los keynesianos te dicen, endeudate, lo decía Stiglitz, me lo dijo a mí, por ejemplo, en 2016, en el World Economic Forum en México. Endéudense, les decía a los latinoamericanos. Pero espera, ahora te voy a llevar algo y lo voy a introducir en la conversación a Itaí Hackman también, que la ve de otra manera, tengo entendido, que es en este momento, por ejemplo, en Argentina, donde vos necesitas reactivar la economía. Venimos, digo, de una crisis terminal, recesión. Ahora estamos pobreza. en una situación Por crítica eso, fenomenal. Esto que está haciendo ahora la política económica del nuevo gobierno, que es transferir recursos a los sectores de menores ingresos para dinamizar el consumo, es política keynesiana. Para vos está mal. No está haciendo política keynesiana. Él está haciendo ahora un ajuste fuerte. Sí. De hecho, está tratando de tener superávit fiscal. No está aumentando el déficit fiscal. ¿Estás coincidiendo ahí, entonces? Está tratando de tener... No, y ahora te explico por qué no estoy coincidiendo. Porque no de cualquier manera puedes conseguir... Hay dos tipos de ajustes que son muy distintos. Nosotros consideramos que el problema es que el Estado creció excesivamente. Entonces le pusiste una cantidad de impuestos fenomenales al sector privado y el sector privado ya no puede funcionar. Ahora lo que están haciendo es ponerle más impuestos al sector privado, es decir, que están haciendo un ajuste sobre el sector privado, sobre las empresas, sobre las familias, un ajuste fenomenal que ni siquiera alcanza. Y en cambio no están haciendo ningún ajuste en el sector público. Pero espera, déjame y lo introduzco porque Itaí Hackman, además de que es diputado nacional por el Frente de Todos, sos economista. ¿Están haciendo un ajuste como describe Echevarne, el gobierno? Bueno, el otro día Alberto dijo si reordenar las cuentas fiscales, cargarle a los que más tienen y redistribuir el ingreso, hacer un ajuste, estoy haciendo un ajuste. Es decir, en realidad la discusión no es tanto, creo yo, si hay ajuste o no, sino quién paga el ajuste, digamos, ¿no? Porque las palabras como ajuste, neoliberalismo, son todas palabras que podemos estar discutiendo y filosofando horas, pero me parece importante discutir la evidencia y la experiencia histórica, ¿no? Tuvimos gobiernos, por ejemplo, que creyeron que el problema en la Argentina era el déficit fiscal, hicieron políticas de ajuste, de contracción monetaria, de ajuste del gasto público, los resultados fueron desastrosos. Tuvimos gobiernos que creyeron que abrir la economía no el gasto público. y introducirse a los mercados financieros, contraer deuda era fenomenal, tuvimos crisis de deuda. Esa es la evidencia. A ver, ¿Podemos llamarlo neoliberalismo o por ahí alguien lo quiere llamar de otra manera? Pero ¿Qué es lo que está discúlpame, pasando ahora, creo yo? Itaí, para ambos, Sí. para ambos. ¿Cayó el sector privado? A ver, para ambos. ¿Cayó el sector privado los últimos 4 La verdad años? que termina Termino la idea. Acá lo que tenemos es una economía que está con la capacidad instalada, trabajando por la mitad, Sí, es decir, en un rato vamos a dar datos que salieron hoy. un desempleo que se duplicó en los últimos 4 años, una caída fenomenal del consumo y de los ingresos de las familias, y ahora lo que estamos teniendo es, por el contrario, un giro de 180 grados, donde el Estado está volcando recursos abajo, es decir, reactivando el consumo de abajo hacia arriba, porque obviamente los sectores que tienen más necesidades, que tienen menores ingresos, son los que más vuelcan al consumo sus ingresos, y obviamente, y lo que está haciendo, y que me parece un criterio de justicia distributiva, está haciendo que esos recursos salgan de los sectores que tienen mejores ingresos, y sobre todo de los sectores que más ganaron en los últimos 4 años, porque hemos tenido 4 años que fueron desastrosos, con un puñado de sectores que les fue muy bien en la Argentina, ¿no? Los sectores que hicieron negocios con la bicicleta financiera, los sectores agroexportadores que se beneficiaron con la devaluación. El tema de la deuda es un tema central. Lo que vos explicás sobre la provincia de Buenos Aires es lo mismo que pasa a nivel nacional. En la literatura económica, lo que hizo el gobierno de Macri, algunos lo denominan el pecado original. Contrajo deuda en dólares para financiar gastos corrientes en pesos. Es obvio que ese esquema no es sustentable. Porque no usaste los dólares para generar actividades productivas que permiten generar más dólares y por lo tanto pagar la deuda, y además porque al contraer deuda en moneda extranjera, obviamente los saltos en el tipo de cambio impactan directamente
en el pago de intereses. En el 2015 vos agarrás el presupuesto, 5 de cada 100 pesos, solo el 5% de los recursos fiscales de la Argentina iban a pagar deuda externa, hoy 20. No es cierto que Macri redujo el déficit fiscal, sino lo que hizo es reducir el gasto primario y matarnos con carga de intereses de deuda externa, que es lo que tenemos que pagar ahora. Bueno, pero déjame dar una cosa. Y te quiero hacer una pregunta. Pero hay un tema que me parece importante. Macri no ajustó el gasto público estatal. Lo que hizo fue el aumento de las tarifas al sector privado. Es decir, que de nuevo el ajuste cayó sobre las familias. Ahora el ajuste cae sobre las familias nuevamente y no cae sobre los ricos, cae sobre un montón de gente. Por ejemplo, los jubilados. Porque obviamente, si no vas a poner el ajuste que tenían los jubilados, es porque les vas a pagar menos. O sea, que vas a tener cuando terminemos el año, yo te hago una apuesta y vas a tener menos aumento de los jubilados de lo que decía la fórmula aprobada por la ley. Se habla de un achatamiento de la pirámide. Sí, pero si no, no lo vas a hacer. Gente que gana 18.000, 19.000 pesos va a pagar un ajuste fenomenal. Pero no solo eso. Hay un montón de gente de muy bajos ingresos que trabaja en la construcción, en el servicio doméstico y demás, que le han puesto un flor de impuestazo. Por ejemplo, a los bolivianos, paraguayos, a todos los extranjeros que vienen a Argentina a trabajar para mandar dólares a sus familias. Pero tengo una a pregunta. Esas personas tienen un aumento del 30% directo sobre lo que compran. Te hago una pregunta, y no, ya sé que el desarrollo de lo que te voy a preguntar implicaría mucho tiempo, pero te digo lo más breve posible, que es la siguiente. El gobierno, según la visión más keynesiana, si querés, o lo que explicaba recién Itaí, eligió un camino que es evidente, acá lo explicamos varias veces, cuál es, puede gustar o no, el camino está claro. Pero eso no es keynesiano. Pero digo, si hoy un liberal, desde tu punto de vista, se hiciera cargo del país en este momento, ¿para dónde, no te digo el detalle de las políticas económicas, pero para dónde es el camino? No, para nosotros es una cosa completamente distinta. Nosotros tenemos una idea de país completamente diferente. Nosotros vemos, por ejemplo, van a ingresar 1 millón de chicos al mercado laboral los próximos 4 años. Nosotros lo que nos preocupa es cómo vamos a generar 3 millones de empleos los próximos 4 años. Y eso requiere hacer una cantidad de reformas estructurales. Todo un conjunto de reformas estructurales. Primero, una desregulación fenomenal. Otro tema que tienes que hacer es eliminar la inflación de inmediato. Por ejemplo, una forma de sacar plata a los pobres es la inflación. Y ahí, nosotros queremos inflación cero. El programa de precios cuidados como intento de control de la inflación lo ves mal. Jamás funcionó, vos lo sabés perfectamente bien, Agustín. Acá hubieron 4 veces que hicimos control de precios, siempre estalló. Hay 4.000 años de historia. Bueno, hay de quien te va a de decir precios. que no es control de precios, pero es un programa de referencia. Lo que quiera. Hubo 4.000 años de distintos tipos de controles de precios, jamás funcionó en ninguna parte del mundo, nunca, y en Argentina se probó 20 veces y sabemos que no funciona, va a estallar. Es un tema de cuándo va a estallar. ¿Y qué alternativa implementarías hoy, por ejemplo, hoy para frenar la inflación? Hoy yo, sinceramente, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo creía que había alguna posibilidad de hacer un programa como el de Brasil, que se hizo para ir bajando la inflación con una medida fuerte. Lo hicieron tan mal que no nos queda eso tampoco. Con lo cual, yo propuse 2 cosas. Una es volver a una convertibilidad. La convertibilidad funcionó muy bien. Durante 10 años... Terminó con las consecuencias del 2001. Terminó muy bien la convertibilidad. No, la convertibilidad, pero fíjate lo siguiente, porque, Agustín, la convertibilidad, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es que no les robes más al asalariado con la inflación. Agustín. Ese es el objetivo, déjame terminar. Ese es el objetivo de la convertibilidad, era tener inflación cero. Tuvimos 10 años de inflación cero. Pero y terminó crisis mal. De 2001 no es consecuencia. Y terminó mal, por supuesto que no. La crisis de 2001 es por lo mismo que tenemos crisis ahora. Por eso es muy importante comprender el problema de la deuda. En el 2001 hubo un problema de deuda, igual que ahora que no tenemos convertibilidad. Pero, es Agustín, exactamente igual. Fue aumento del gasto público por encima de tus ingresos. Después tuvimos crisis internacionales y se cayó Brasil y se destruyó. Todo eso se agravó cuando tenías una deuda muy grande y por eso tuvimos crisis, por la deuda. Entonces hubo fuga de capitales, fuga de depósitos, un desastre financiero fenomenal, etc. Agustín, pero el origen es la deuda. Estamos acá hay un hipertrofia de diagnóstico. A ver, soluciones. ¿Qué harías vos con tu abordaje los primeros 30 días? Te digo, y eso es un tema... Indigencia, mirá, pobreza, me parece, ratios de deuda me parece que muy son importante, exorbitantes. Me parece muy importante lo que decís, porque es cierto que una cosa que hizo muy mal el gobierno anterior es que no comprendió que el problema hay que hacer los primeros 90, no te digo 30 días, pero sí los primeros 90 días, 6 meses. El principio del gobierno no tenés el máximo de poder. No tenés que invertir el capital político en hacer reformas. Bueno, vamos al grano, ¿qué harías? Estructural es posible. Primero elimino la inflación. Yo haría un programa... eso es fácil decir. No, eso es fácil hacer. Pero requiere, por supuesto, por lo tanto ustedes no van a estar de acuerdo. Dijo lo mismo. Por ejemplo, pero pará. pero te digo cómo, dolarizar.
Si vos dolarizás... Estás planteando bueno. una dolarización. Bueno, o sea, y vos eliminás para siempre la confiscación a los pobres a través de la inflación. Otra alternativa, te doy más, convertibilidad con el Australian Dollar y el Canadian Dollar. Es decir, el dólar australiano y el dólar canadiense, si nosotros hacemos una convertida con esos dos países que producen commodities, déjame terminar la idea, Sí, está que claro. producen commodities, eso te hace que cuando, por ejemplo, Estados Unidos sube la tasa de interés, y vos lo vas a entender bien porque comprendés estas cosas, entonces tendrías un colchón pero sin generar inflación. Porque la inflación es el robo al asalariado, es el robo a los pobres. Yo me puedo defender de la inflación, a mí me ha ido bien siempre con la inflación. El problema es al tipo que trabaja en el campo, o está en el Chaco, o está en Mendoza recogiendo la uva, y a esa persona que está recogiendo la cosecha le pagan la quincena. Acá vas al centro porteño, están todos los arbolitos ahora. ¿Pusiste cepo? Está lleno de arbolitos. Es impresionante que te venden cambio permanentemente. ¿Estás en el Chaco? No. A ese tipo que está allá lo matás con la inflación. Déjame equilibrar, Agustín, digo, te introduzco y está ahí, pero me imagino que es una solución, un esquema de convertibilidad o dolarización. No, a ver, todas las experiencias que se hicieron en el mundo, y en la Argentina tuvimos la convertida en Argentina, terminaron en desastre. Para nada. Nunca perdieron más los asalariados en Argentina, los trabajadores, como en el esquema de la década de los 90, la convertibilidad, No es cierto. que implicó un ajuste al Estado fenomenal. Acá se decía, nunca se hizo el ajuste al Estado. Les recuerdo el esquema de remate del patrimonio público que se hizo en los 90 con las privatizaciones. Se cumplió al pie de la letra ese programa que siempre nos vendió el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales, el Consenso de Washington, y nos llevó a una de las crisis más importantes de la historia argentina. Entonces, a mí me parece que los liberales, neoliberales, como se quieran llamar, se tienen que hacer cargo de las cosas que han No, hecho. de ninguna en los manera. últimos 4 años. Porque ¿qué De ninguna dicen? manera. Pero vos, Pero vos dijiste algo que... ¿Qué hacen los pero déjame economistas aclarar una neoliberales? cosa. Te pido que dicen me dejes- diagnósticos como el que acabamos de escuchar. No, Te dicen, el problema de la inflación es el déficit fiscal. Lo mismo que decía Macri. Pero déjame Después le sale aclararte mal algo. y te dicen, no, el problema es que en No, no. realidad Macri no hizo bien las cosas. No, perdón. Entonces Macri, nunca vos- se hacen cargo. No. Si tu diagnóstico es que el problema es el Disculpame. déficit fiscal, que lo que hay que hacer es ¿Cómo era tu ajuste nombre? y política de Está ahí, corrección está ahí. monetaria, acá tuviste una experiencia y la inflación se duplicó. Fíjate, Hay que vos hacerse mismo cargo. acabas de decir que Macri no hizo superávit fiscal. Lo dijiste, tuvo déficit fiscal. Cuando vas, el problema, si es la deuda, el problema de los 90 fue la deuda. Eso implica que el Estado gastaba más de lo que tenía en sus recursos. Es un tema de sentido común, no es ideología. Si tenés deuda es porque gastaste más de lo que te ingresaba. Entonces no podés decir que hizo el programa del Consenso de Washington. Porque el Consenso de Washington te dice que tenés que tener equilibrio fiscal. No tuvo equilibrio fiscal. Tuvo sí las privatizaciones los primeros años. Pero inmediatamente después empezó a aumentar el gasto público en las provincias. Pero digo, son fundamentales, igual que ahora. Fíjate las provincias de Macri. Las de Cambiemos, deuda externa de Jujuy, los 90. Buenos Aires, capital Mendoza federal. también está ahí. Fíjate lo que hizo Macri. Córdoba. Jujuy, Buenos Aires, capital federal. El aumento del gasto fue fenomenal. 12 años en la capital federal, la multiplicación del gasto público fue inmenso. Eso es todo lo contrario a lo que nosotros decimos. Cuando vas a los 90, tuviste 4 años, que tuvimos desde el 90 hasta el 94, un programa con Cavallo donde sí se hicieron medidas de corte liberal, si querés, porque hicieron privatizaciones y demás. Pero después, inmediatamente después, cuando lo echaron a Cavallo en el 95, Sí. la verdad que lo empezaron a limar porque se peleó por el tema de Yabrani, qué sé yo, y muchos años después, recién en el 2001 tuviste el problema. Y en el 2001 tuviste el problema porque las provincias... Fue un despilfarro de gasto público fenomenal. Vos sabés muy bien que se endeudaron, que las tasas de interés que pagaban las provincias eran del 14% anual en dólares. El tema, dejá marcar, el tema es dónde ajustás, ¿no? Pero pará, voy a meter es algo. gastar menos de lo que te ingresa. Claro, pero bueno. Bueno, menos de lo que te ingresa porque tenés siempre. jubilados, tenés No, en programas. cualquier país del Pero mundo acá hay- gastás siempre Agustín, hay que- menos de lo que te pero ingresa. Hay que demitificar una idea. La deuda externa en los 90 no tenía nada que ver con el déficit fiscal. Era Pero ¿cómo para no? sostener, No hay otra forma de tener deuda era que no para sea sostener déficit. la convertibilidad. Es imposible tener deuda si no tenés déficit. Era un esquema para sostener la convertibilidad, un No peso tiene un dólar, nada que que era ver con la un esquema convertibilidad. ficticio. De déficit externo. En los primeros tiene años, nada que ver en con los la primeros convertibilidad. años se No es financió así. con las privatizaciones, con los dólares que entraron en las privatizaciones. Pero- Cuando se acabaron los dólares de las privatizaciones, No se utilizaron los esquemas. Pero no tiene nada que ver con la deuda externa. convertibilidad. Cuando se Cero. terminó, Nada cuando que se ver. terminó el crédito externo, estalló la Pero, crisis de perdón, deuda en el 2000. esperen, disculpame, un segundo. Pero hay un tema de lógica, disculpa, un tema de lógica. Pues, no lo esperen, tomen esperen, no lo La tomen a comunidad no mal. tiene nada que ver con el déficit fiscal, cero que ver. Escúchame, no cero lo que tomen- ver. Esperen, El Agustín, déficit Agustín. fiscal es únicamente porque el gasto público es mayor que los ingresos. Si no comprendemos eso,
Señores, no vamos a salir del problema. No, pero pará, lo que plantea Itaí, pero es nos un vamos a tema enroscar con otro básico. tema, pero lo que plantea Itaí, que es lógico, digo, el esquema, pero bueno, no vamos a meter en otro tema, te generaba un déficit externo, pero esperen, voy a mostrar acá unos datos que salieron ahora, hace poquitas horas, y lo voy a usar para disparar también con nuestros invitados sobre algo que tiene que ver con la economía hoy, la actual, digo, más allá de esta discusión de modelos, ¿a qué responde esto que está pasando en Argentina hoy? Fíjate esto que acá simpáticamente vamos a llamar el Dateli del día, porque es un dato económico que se dio a conocer hoy por parte del INDEC. Lo tenemos ya, que tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada en la industria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El dato es correspondiente a noviembre de 2019, o sea, el último mes completo del gobierno de Macri. Lo que marcó es que la capacidad instalada en la industria en Argentina, en promedio, se encuentra operando al 60,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que casi el 40% de la capacidad productiva que tiene la Argentina, de la fábrica, las máquinas, se encuentra ociosa, parada, frenada. ¿Por qué? Porque no había demanda, porque no había consumo, porque la pérdida por adquisitivo de los salarios destruyó el mercado interno y no había dónde vender esos productos, ni que hablar del mercado externo, que es otra historia, con proteccionismo en el mundo y otras cosas. Pero acá tenemos cuál era el dato para comparar a noviembre del año anterior, de 2018, que también fue un año malo. 2018 también fue un año malo en el que esta capacidad utilizada venía cayendo. Había sido 63,3. Es decir, que entre el dato de noviembre de 2019 y 2018 cayó 2,6 puntos porcentuales adicionales la utilización de la capacidad instalada. Y mira, para cerrar, algunos sectores puntuales, emblemáticos, que tomamos para mostrarte el ejemplo. Alimentos, producción básica de aquellos productos que no dejás de consumir hasta último momento, que tiene que ver con el recurso básico de la alimentación. Bueno, la industria de alimentos en Argentina opera por debajo del promedio, por debajo del 60%. La industria textil está mucho peor, operando al 51,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente la mitad de toda la capacidad productiva que tienen los textiles en Argentina está frenada, y la automotriz, bueno, cerca de una crisis terminal, operando apenas al 38,7%. Esto es menos empleo, esto es un círculo vicioso en el cual estaba la economía, y aprovecho y le disparo a Itaí Hackman, que lo tengo acá de frente, esto es lo que intenta cortar el gobierno con esta política de transferencia de recursos a sectores de ingresos más bajos. Sí, es una combinación. Una parte tiene que ver con la reactivación del consumo, obviamente. No se producen alimentos, no se producen productos textiles porque no hay demanda. Y también combinado con otras medidas de protección de la industria nacional. Durante el macrismo acá tuvimos una combinación. Por un lado, cayeron los ingresos, pero también hubo apertura. Apertura comercial, por el cual sustituimos consumo local por consumo importado, producción nacional por importaciones. Entonces, necesitamos un programa, que es lo que está empezando a hacer el gobierno, que combine reactivación del consumo a partir de la recuperación de los ingresos con protección a la industria nacional. Estamos ahora en un periodo, yo te diría, bueno, de emergencia, ¿no? Lo que tenemos ahora es un programa, todavía no tenemos un programa de desarrollo, tenemos un programa de estabilización de la economía, que depende mucho de la negociación de la deuda y que depende todo de atender la emergencia social. Una vez que pase ese periodo, tenemos que empezar a discutir qué sectores queremos desarrollar en la Argentina, porque lo que siempre hicieron los sectores o los programas basados en la desregulación, apertura, endeudamiento, liberalización, es alentar a los sectores que ellos consideran que son los que naturalmente la Argentina tiene que es competitiva, ¿no? Que son siempre los mismos y son sectores que generan pocos puestos de trabajo, que son los sectores agroexportadores, o directamente el negocio financiero, como fue en estos 4 años. La caída en la capacidad, en el uso de la capacidad instalada es consecuencia directa de 4 años en donde se apostó deliberadamente a esos sectores. En la mejor de los casos, porque el gobierno creía de buena fe que si enriquecía a los agroexportadores y a los que viven de la timba financiera, eso luego iba a derramar en inversiones y mejoras para todos los argentinos. Segundo semestre que nunca llegó. Lo más probable es que no sea, en el mejor de los casos, esa ingenuidad, sino que querían deliberadamente enriquecer a estos sectores. Ahora, lo que se está haciendo simplemente es revertir esa situación y tenemos un gobierno que prioriza a los sectores de la producción,
a los sectores que generan laburo y a los sectores que pagan mejores salarios. Aprovecho y te pregunto, Agustín, porque uno de los temas que planteó recién Itaí, que lo ve con buenos ojos, es esta política del gobierno de más control sobre el comercio exterior, las licencias no automáticas que aumentó el otro día, etcétera. A ver, digo, esta caída de la industria no tiene que ver con haber liberado absolutamente el mercado, porque Liberado. Pero espera, a ver, Donald Trump en Estados Unidos, no te digo acá, protege Agustín, la industria nacional. No, olvídate. Agustín, ¿Pero sí o no? miren por favor los índices internacionales. Argentina tiene un nivel está 148 en libertades económicas. Hay 147 países más libres. Estados Unidos está número 8. Está 140 posiciones más arriba en libertad económica. Pero hoy Trump no protege la industria administrando. Mirá el arancel promedio de Estados Unidos y es 2%. O sea, hoy con el aumento del proteccionismo... Pero disculpame, el aumento del proteccionismo, el arancel promedio de Estados Unidos es 2%. Acá tenemos aranceles estrafalarios. El nivel de protección en Argentina es fenomenal. Hablaba de desregulación, cero desregulación. Desregulación es que una persona que empieza a trabajar en La Matanza y hace una empresa no tenga que tener un abogado, un escribano, tienen que tener un arquitecto porque le piden la habilitación de su lugar. Imagínate, haces un microemprendimiento en La Matanza. Es imposible empezar en Argentina un microemprendimiento legal en La Matanza hoy. Y eso, por supuesto, no es culpa del gobierno actual, es culpa del gobierno anterior, que no hizo ninguna regulación. No es cierto que liberaron la economía, no lo es. La caída, el aumento que tuvo de libertades económicas fue de 170 a 148. Seguimos en los países más reprimidos de la tierra. Hay un momento muy cortita porque me tengo que ir al corte, pero si vos hoy en Argentina liberás absolutamente el comercio... un montón de cosas. Pero no es peor, no le va a pegar negativamente. No, porque vos tenés que... Argentina tiene que bajar los impuestos de una manera fenomenal. Hoy, uno de los errores que está haciendo el gobierno actual, fíjate que no es un programa keynesiano. Keynes, con este nivel de actividad económica, lo que te diría es aumentar el déficit fiscal. Están reduciendo el déficit fiscal. Espera, te voy a hacer una cortita con un impuestazo. Sí. El impuestazo es 660.000 millones de pesos. Y lo que están inyectando de plata es menos de 100.000 millones. Neto es un flor de impuestazo. Sí. Entonces no hablen que esto es una cosa, un programa de expansión. No lo es. Cortita porque me tengo que ir a la tanda. Sí. No sos optimista con el resultado de esta política económica. Yo creo que con la reestructuración de la deuda, si le sale bien, lo máximo que podemos obtener es un vuelo de gallina, que empieces a recuperarte y se caiga. Y entonces eso es lo que a mí me preocupa, porque la crisis puede ser todavía muy grave y es necesario que lo comprendan. ¿En cuánto tiempo considerás que este vuelo de gallina se puede caer? Es muy difícil saberlo, porque depende de un montón de factores. Yo no tengo la bola de cristal. Pero así como dije, en febrero del 2016, y están grabados en los canales de televisión, esa es la ventaja de la televisión, que queda todo grabado. Sí. En los programas de televisión en 2016, en febrero y marzo ya le empezamos a marcar a Macri, si no reducen el déficit fiscal, va a haber un default dentro de 4 años. Estamos 4 años más tarde y estamos en default. En un default virtual, lo dijo el presidente. Pero no estamos en un círculo vicioso donde ya claro que cae estamos, el sector privado. Por supuesto que estamos en un círculo vicioso y por eso es muy difícil la coyuntura actual en Argentina. Macri castigó el sector privado. Es muy difícil y por supuesto no es culpa del gobierno de hoy. Espera, dale, y cerramos y de paso te pregunto si ves con buenos ojos el tema de la deuda y la... Los que proponen ajustes brutales sobre el gasto público sería bueno que planteen sobre qué. No, brutales porque no. la Argentina, y si vos querés bajar impuestos y tener superávit fiscal o equilibrio fiscal, tenés que bajar brutalmente el gasto público. No brutalmente, que es inteligentemente. Jubilaciones, gasto social, educación, salud. Entonces, pensar que la salida de la Argentina tiene que ver con achicar el Estado, que haya menos prestaciones sociales. Paradójicamente, lo mismo que dicen defender a los jubilados, dicen... Hay que cobrar menos impuestos y tener menos plata. No estamos diciendo eso para nada. Fíjate, lo que está haciendo el gobierno justamente es refinanciar al Estado para poder tener mejores prestaciones sociales. Por ejemplo, temas jubilados. El 70% de lo que se recauda, esto no se ha dicho lo suficiente, el 70% de lo que se recauda por el impuesto a las compras en moneda extranjera y el 70% de lo que se recauda con el aumento de las retenciones va para financiar la ANSES. Si queremos pagar mejores jubilaciones, tenemos que refinanciar la ANSES, cosa que es todo lo contrario de lo que hizo Macri, que fue un desfinanciamiento total. Entonces, déjame darte un ejemplo positivo. Tenga mejores recursos para poder dar mejores prestaciones. Y eso lo tiene que hacer, sobre todo, a los sectores que tienen mejores ganancias, que tienen un mejor pasar y que más se beneficiaron en los 4 años anteriores. Está súper interesante el debate, pero me están pidiendo la pauta. Dale. Y pero después déjame hacer una propuesta en ese tema. ¿Después de la tanda? Sí. ¿Se quedan? En ¿Me positivo, ¿No tiene problema? Bueno, se quedan acá los invitados también. Vamos a ir a una tanda, pero primero
te vamos a contar, además de cerrar el debate con los invitados, los temas que tenemos pendientes. Rapidito, Lourdes, contame para después de la tanda que tenés. Bueno, ¿se acuerdan que en diciembre se dio esa misa Alberto Fernández, Mauricio Macri? El presidente insiste en cerrar esa grieta. Ya está, las diferencias ya están, lo que pasó en los últimos 4 años. Y una de las apuestas fuertes tiene que ver con este hombre, el más respetado de todo el mundo. Hablamos del Papa Francisco, a quien había visto por última vez en esta foto, en el año 2018, en una visita. Y lo que se va a dar ahora es el 31 de enero. ¿Es visita oficial? ¿Es visita privada? Te contamos los detalles en minutos. En minutos, y contame, Néstor, también para después del corte, qué es lo que tenemos con el tema Rosario, que está que arde, Rosario. Es un partido de tenis, pero macabro. En lugar de pelotitas, lo que se tiran de un lado y el otro son muertos. Y contame, Gustavo, ya también para después de la tanda, rapidito, el tema de los molinos. Hay un problema con el precio del pan. Sí, señor. Sí, Agustín, presión de los molineros a los panaderos. Realmente le informaron que respetan el precio de hoy, pero que mañana va a haber... Contame un poco más, a ver. Mira, podríamos hacer una crónica policial y decir que los muertos ya son 17 en poco más de 14 días, un poquito más de 14 días. Sin embargo, eso sería solamente una anécdota. Hay que entender la raíz del conflicto. La raíz del conflicto es la disputa territorial por el narcotráfico en la ciudad de Rosario y los alrededores, la periferia. Una periferia muy empobrecida, muy desfavorecida, sobre todo por las políticas de los últimos años. Bueno, ¿qué es lo que ocurre allí? Hay dos grandes grupos económicos, pero también financieros y del narcotráfico, que tienen la disputa territorial. Y estos dos grupos, como suele ocurrir, estuvieron unidos en un principio. Los líderes se separaron por una cuestión de competencia y los líderes de ambos grupos fueron asesinados. Para que te des una idea, los dos líderes asesinados eran los moderados, los que pretendían parar con la violencia porque entendían que de esa manera lo único que se hacía era favorecer una disputa en la que entraban los políticos, las fuerzas de seguridad y terminaba saldándose con muertos. Bueno, muertos y asesinados los dos líderes, se estableció una disputa en la que los sucesores terminaron presos y desde la cárcel manejan y monitorean el mercado de las drogas en todo Rosario y sus alrededores. Lo que está ocurriendo ahora es básicamente que lo que están tirando es con muertos de un lado y del otro. Y eligen las zonas y eligen los lugares. Están compitiendo en números de supremacía a ver quién tiene más muertos para definir quién se queda con el territorio. Esto es lo que está pasando en Rosario en estos momentos, con un escenario en que un nuevo gobierno intenta una purga en las fuerzas de seguridad y un manejo político de la crisis. Nada de esto está pasando a esta hora. Se empieza a hablar de la posibilidad de enviar alrededor de 3.000 efectivos de fuerzas federales para controlar una situación que está a esto de desmadrarse. Está bien, complicada la situación por parte, para manejar por parte del gobierno de la provincia, quien está a cargo ahí del Ministerio de Seguridad, Marcelo Saín. Vos decís que tiene una situación muy delicada y que va a necesitar el apoyo de la Nación. Esto no está confirmado todavía, pero va por ahí, decís. No, a ver, la Nación todavía no ha confirmado el envío de fuerzas federales. Este es el pedido que está saliendo de parte de las autoridades, especialmente de las fuerzas de seguridad provinciales de Rosario y de Santa Fe, que se ven desbordadas, necesitan el apoyo de la Gendarmería, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de la Prefectura y de la Policía Federal, porque está desbandada la situación y corre el riesgo de que comience a formarse toda la periferia del Gran Rosario en un virtual terreno de nadie. Bueno, compleja situación, muy delicada, y que te vamos a estar contando acá y lo vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que va pasando allá en Rosario. Nos queda muy poquito tiempo, pero nos queda el cierre del debate, así que les voy a pedir el cierre muy cortito, arranco Itaí, pero 1 minuto y cierro con Agustín Echevarne. 1 minuto de cierre de respecto a lo que estuvimos debatiendo todo el programa, yo lo que pensaba, el modelo ideal que siempre apoyaron estas propuestas liberales o no liberales se puede ver mirando del otro lado de la cordillera, es Chile, ¿no? Durante años, décadas nos dijeron que era el modelo ideal de desregulación absoluta, de apertura, y termina como termina hoy, con una sociedad cansada de que le privaticen la educación, la salud, de no poder tener un piso de bienestar básico. La Argentina iba en ese camino y por suerte
el Frente de Todos pudo canalizar democráticamente a través de las elecciones esa bronca para poder reconstruir un modelo que tenga como prioridad a la gente, que ponga al ser humano, a los hombres y a las mujeres que laburan y que viven en la Argentina como el centro de sus políticas. Y me parece que eso es lo que estamos viendo. Yo tengo mucha esperanza, creo que vamos por el camino correcto, vamos 30 días recién, pero creo que la clave pasa por humanizar nuevamente el modelo económico. El objetivo de la política económica es generar bienestar en la población y tratar de generar sociedades más igualitarias y una distribución más justa de las riquezas que se producen en nuestra sociedad. Cierre, Agustín Echevarne, Dale. muy cortito. Muy porque se cortito. nos va el programa. El tema de Chile tiene 20 libertades económicas y nosotros 148. No tiene nada que ver con Argentina. Pero yo quiero dar propuestas, porque tenemos cientos de propuestas que me encantaría que nos inviten del gobierno para debatirlas. Y Bueno, te digo algunas como para Está que... hecho el pedido al aire. Sí. Lo hago el pedido al aire, porque creo que podemos aportar cosas a debatirlas. Por ejemplo, A ver. tema de las jubilaciones. Ahora el gobierno está achicando las jubilaciones, que es lo que va a hacer, por eso no va a cumplir con la ley. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay una fórmula que puede mejorar la ANSES en el largo plazo. ¿Cuál es? Que las mujeres se jubilen a la misma edad que los hombres. Por lo tanto, los próximos 5, y que además es lógico, porque una mujer de 60 años hoy es joven. Es una mujer que si se jubila se deprime, porque tiene muchísimo para dar todavía. Te pido, Agustín, los ejes porque tengo que cerrar. Entonces ese es un eje. Cambiar la edad jubilatoria de la mujer, que es la igualdad de género. Eso te ahorra un montón de plata, lo podemos charlar si es que es fuera del aire. Pues sí. Otro tema. Aparte, está en el Congreso. Cuando nosotros hablamos del ajuste, no es un ajuste brutal, es un ajuste inteligente. Entonces hay que entender cómo se hace, cómo se ha hecho en otros países. En nuestro programa nadie queda sin ingresos, todos mejoran. Los que se van del Estado van a mejorar. El aumento tiene que mejorar la productividad del Estado y tiene que mejorar la productividad del sector privado. La única fórmula para salir de la pobreza es aumentar la productividad tanto del sector privado como del sector público. Bueno, gracias a ambos, ahí están hechas las propuestas, las dos visiones diferentes. Gracias, Itaí, por haber estado acá esta noche. Gracias, Agustín. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, se nos fue el tiempo, se nos fue el programa. Le dejamos el espacio y quédate ahí con el amigo Diego Moranzoni. Nosotros, como siempre, como todos los días, mañana 9 de la noche, acá en Crónica TV. Chau.